Hola Bruno, ¿cómo estás? A todo el equipo de No La Ven y de Rayo Medio, ¿cómo andan? Muy bien, excelente. Agradecerte por el tiempo y dedicarnos estos minutos para poder conversar de un proyecto que fue generando distintas miradas, ¿no? Por parte, primero, de la opinión pública, también por parte de los trabajadores de docentes y también dentro justamente de los diputados que forman parte de la legislatura. Llama la atención la velocidad con la que se trató el tema y con la que fue aprobado. Nos gustaría conocer tu punto de vista con respecto a este proyecto de ley que se presentó y que fue aprobado justamente en la legislatura. Bruno, es un proyecto que intenta resolver el problema de ausentismo y de suplencias en la educación. El problema que tuvo ese proyecto es que de todos los que votaron, tanto a favor o en contra, sabían absolutamente nada de cuánto es el ausentismo y cuáles son las causas y cuáles son las suplencias, porque faltaba yayo y era legislemos sin saber. No solo no había una estadística ni la opinión de la ministra de Educación ni un dato oficial o formal de cuántos son las suplencias, cuánto es el porcentaje de ausentismo, cuáles son las causas de por qué hay ausentismo o suplencias y cuál es el seguimiento. O sea, saber si es por licencia por accidente de trabajo, por embarazo, por lo que sea, o son certificados truchos, y si se ha denunciado a los médicos que hacen esos certificados truchos y a los trabajadores se le ha iniciado un sumario. Bueno, nada de esto porque no hay seguimiento, hay totalmente un desconocimiento, y por eso lo dije en la comisión, esta urgente que se hizo sobre tabla y en la sesión el mismo día y después a las 0 horas, cosa que no legislamos nunca, pero esta había que sacarlo rápido, aunque no sepamos, no tengamos ni idea de qué se trataba. Lo dije que era muy imprudente y muy irresponsable de parte de los legisladores legislar de esta manera, porque cuando uno legisla, sanciona leyes, las leyes afectan la vida de la gente, para bien o para mal, pero esta fue con un desconocimiento total. No hubo un solo diputado de los que votaron a favor que pueda decir cuál era el porcentaje de suplencias, de ausentismo, cuáles son las razones por las cuales se ausentan, y mucho menos si hay un seguimiento. Con lo cual, Bruno, lo que te digo es que esta ley que se sancionó no va a resolver el problema porque no atacamos el problema, porque desconocemos el problema. Si realmente son accidentes de trabajo, habrá que ver por qué se dan. Si realmente son certificados de licencia psicológica y son truchas, bueno, hay que investigar o hacer una junta médica y llamar al docente a ver si realmente tiene un problema psicológico o no. Pero nada de esto se trató ahí, era simplemente saquemos este proyecto aunque no tengamos una sola idea. Y luego tampoco se sabía, cuando se habla de capacitación, cuál es el programa de capacitación del Ministerio de Educación, que es lo que pregunté formalmente a la ministra, le envié una nota oficial, formal. Por supuesto que no hay respuesta, no fue nadie del ministerio, pero el oficialismo abroquelado con todos sus votos lo trató en comisión, en un plenario, ni siquiera en la Comisión de Educación, en un plenario de las 3 comisiones juntas rápido, y ese mismo día al recinto sesión y después a las 0 horas, se trata así en particular, en general primero, y a las 0 horas en particular. Y hoy ya es ley, algo que ningún diputado sabe o tiene una estadística oficial o formal de por qué votó así. Ahora, Darío, ¿cuál es el espíritu del proyecto y cuál es el objetivo final del gobierno? Porque si uno comienza a mirarlo de esta manera, lo más probable es que desde otros sectores públicos también empiecen a buscar lo mismo, ¿no? Hablo de salud, hablo de seguridad, es decir, yo también me presento a laburar, yo también tengo presentismo, también quiero un plus, también quiero un extra. Pero ¿cuál es el objetivo real? Porque tampoco es recaudatorio. Que no entiendo cuál es el espíritu de esto y por qué la presura y tanta velocidad en querer aprobar este proyecto. Mira, a ver, el espíritu del proyecto debería haber sido reducir el ausentismo o las suplencias, cosa que no vamos a saber porque el año que viene, cuando queramos comparar, no vamos a tener los datos de este año, de cuánto era el ausentismo, con lo cual es muy difícil saber si resolvió o no. Yo creo que no, porque para resolver el problema del ausentismo, de la suplencia, hay que saber por qué se dan y atacar el problema. Y eso se hace controlando. Perón decía, el hombre es bueno y si se lo controla es mejor. Y en este caso, si no hay control, si no hay seguimiento del que falta y por qué falta, bueno, vos te pensás que
aquel que presenta un certificado trucho para no ir a trabajar lo va a dejar de hacer porque le paguen o no el presentismo. Si lo que no quiere es trabajar, lo que hay que hacer es hacerlo en sumario. O el médico que firma certificado trucho lo va a dejar de hacer. No, si no lo denunciás penalmente, no lo va a dejar de hacer. Así que la verdad, ¿cuál es el espíritu de esto? No tiene que ver con la educación, tiene que ver con demostrar poder y decir, tengo los votos para sacar una ley como esta y me peleo con el sindicato cuando quiero. Y en esto, déjame abrir un paréntesis, Bruno, hay que tener cuidado porque nuestra provincia vive de la producción de hidrocarburos principalmente, por lo menos los recursos a la provincia ingresan de eso. Y si no cuidamos la licencia social y si nos peleamos hoy con los mapuches, mañana con los docentes, nos va a pasar como en el 21, acordate cuando el ex gobernador, hoy premiado y teniendo el sueldo más alto de todo el estamento, no solo provincial sino nacional, ese gobernador que según Rolo era malo, pero le dio el mejor premio y lo puso en el directorio de YPF, en ese momento, en el 21, decidió pelearse con el sistema de salud y se paralizó la economía de la provincia. Y eso porque hay una licencia social muy resquebrajada. Y en una provincia extractiva como la nuestra, que vive principalmente, no todos, ni siquiera la mayoría, pero en materia de recursos sí, la mayor cantidad de ingresos vienen de ahí. Si no cuidas la licencia social y tenés bravuconadas como esta, me peleo con uno, con el otro, bueno, vamos a tener serios problemas de funcionamiento. Y allí sí vamos a tener problemas en la producción, que seguimos batiendo récord todos los meses, pero si la licencia social o la sociedad se empieza a enojar, la verdad que esto se pone en riesgo. Por eso digo, hacer esta bravuconada que te saca una ley en un día, sin debate, sin discusión, sin la opinión formal y oficial, o el gobernador diciendo desconozco de quién es el proyecto, pero mandando a todos sus diputados a votar sobre tablas rápidamente esto, la verdad que no es serio, no es responsable por parte de los legisladores. Viene siendo una constante tener la legislatura casi como una escribanía porque le sobran los votos, pero este fue el colmo. Votamos sin saber. Nadie de los que levantó la mano tenía la más pálida idea de qué porcentaje de ausentismo, de suplencia y cuáles eran los ítems por los cuales los trabajadores se toman la suplencia y mucho menos los seguimientos y los controles hacia lo mismo. Y en cuanto a la capacitación, que era el otro eje que después lo sacaron, sí. Bueno, cuando preguntamos cuál es el programa de formación y capacitación del Ministerio de Educación, o sea, cero, no hay. No había plan. Entonces vos estás diciendo que le vas a dar un presentismo con una capacitación que no estás proponiendo de manera oficial y formal. Claro. Ahora, uno empieza a ver los movimientos que se han generado, las alianzas y las conversaciones que ha llevado adelante el gobernador. Uno también sabe que en política es necesario tener un adversario, es necesario tener una oposición, y evidentemente se ve en la provincia que no hay una oposición firme, ¿no? Casi gran parte del bloque o del arco político está acompañando al gobernador Rolando Figueroa. ¿Pensás que esto es un enfrentamiento, es buscar un enemigo, por ejemplo, justamente un sindicato como es el de los docentes? ¿Pensás que tiene justamente esa orientación, tratar de buscar alguna oposición que casi prácticamente no tiene un músculo para poder enfrentar esta alianza que está realizando el gobernador? No, a mí me parece que la práctica del gobernador, que es un fiel reflejo del MPN, siempre hacen lo mismo. Digamos, muy parecido a lo que hacía Sovich, esto de tener a todo el arco opositor adentro y el que no, digo que pone palos en la rueda, nos toca a nosotros que nos acusa de poner palos en la rueda porque tenemos estas actitudes de decir somos más responsables con la gente y no vamos a votar cosas sin tener el conocimiento para legislar. Pero es un mecanismo de absorber a todos los espacios políticos, meterlos adentro. También lo hace el intendente de la ciudad, digamos, tan viejo como el MPN. Y bueno, creo que este gobierno es un nuevo MPN ayornado, con el MPN adentro y con todos los espacios que creyeron que iba a haber un cambio en la provincia y ahora se están dando cuenta que es más de lo mismo, o que cambie lo suficiente para que no cambie nada. Estamos acostumbrados a eso, pero bueno, yo creo que Neuquén está para mucho más, sobre todo en este momento donde los niveles de producción de hidrocarburos siguen batiendo récord. Hemos diseñado la infraestructura a nivel nacional para que eso siga subiendo. En febrero se va a conectar el duplicar del VAL y nos va a llevar la producción de 460.000 que estamos ahora a 700.000. Lo de hoy es un récord histórico, imagínate con 700.000 barriles.
ya se está licitando el triplicar el Punta Colorada que va a Río Negro. Eso vamos a alcanzar 1.060.000 barriles diarios de capacidad de evacuación de vaca muerta en un país que solo utiliza 400.000. O sea, solo de vaca muerta vas a tener más de 600.000 barriles para exportar de algo que se vende, se cobra en dólares, la provincia cobra regalías, no le afecta la sequía ni la helada, con lo cual los niveles de crecimiento en materia de recursos de la provincia son históricos y sin antecedentes. Ahora, si no planificamos y no administramos bien, si para resolver el problema del ausentismo de educación no analizamos por qué falta, no perseguimos al que truchea un certificado, si se nos quema una escuela en Cabiagüe y se prende fuego y tenemos 2 notas formales de los 2 directores, que además, una vergüenza, funcionan en el mismo edificio, la primaria, la secundaria y el jardín en el edificio de primaria, porque no terminamos una obra del colegio secundario que tenía que durar 180 días y hace 3 años la están haciendo. Bueno, y si esa nota formal que mandan los directores para que arreglen las calderas nunca le llega a la ministra y se prende fuego en la escuela y luego va la ministra y dice nunca me enteré, hay un problema de administración. Entonces, por más plata que tengas, si no administras bien, no planificás, vamos a seguir con inconveniente en esta provincia. Si el gobernador no entiende eso y no se pone a trabajar y no arranca la gestión, bueno, sí, se la va a pasar contando dólares y récord de recaudación, pero si no resuelve los problemas o no planifica o no hay un programa de capacitación y formación para los colegios o no los arreglamos y seguimos teniendo escuelas, más de 60 escuelas sin clase y estamos a mitad de año, bueno, la verdad que no, con estas bravuconadas no lo vamos a resolver. Darío, recién hacías mención, ¿no?, de esto, sos un conocedor de la materia energética, producto de que has estado justamente formando parte del Ministerio de Energía. Hay una cuestión muy importante, hoy ya se está tratando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. El RIGI, sin dudas, nosotros lo hemos visto con mayor atención, producto de que, bueno, somos justamente una provincia que tiene producción récord de hidrocarburos. ¿Cuál es tu mirada con lo que va a suceder hoy, producto de lo que ya pasó en el Senado? Hoy prácticamente llega casi masticada, ¿no?, la ley, tanto como el paquete fiscal. ¿Cuál es tu mirada con respecto al RIGI en la provincia? Y también incluyo impuesto a las ganancias, ¿no?, algo que también va a complicar, por lo menos en la zona patagónica, nos va a complicar aún más, teniendo en cuenta que los sueldos superan, ¿no?, en otra parte del país la media. ¿Cuál es tu mirada con respecto al RIGI, con respecto a la provincia y el regreso posible del impuesto a las ganancias? Mira, primero, la ley base es una ley mala, no beneficia la vida de la gente. Yo analizo las leyes si son buenas o malas, si beneficia a la gente o no. Claro. En este caso no beneficia a la mayoría de la gente, sí beneficia a 10 vivos que la escribieron para que el gobierno se las apruebe. Así que en general la ley base es mala. Luego, si vamos al capítulo de ganancias, bueno, es recesivo, porque recordá que lo que se va a tratar y las modificaciones que se están pidiendo es que los que más tienen paguen menos impuestos a los bienes personales y los trabajadores vuelvan a pagar impuestos a las ganancias. O sea, es tremendamente recesivo. Y cuando hablamos de impuestos a las ganancias, la provincia, a la Patagonia es la zona que más afecta, porque los salarios en la Patagonia son más altos. Por eso, cuando fui diputado, fue de mi autoría el mínimo no imponible más alto para la Patagonia, un 22% más alto, porque acá el costo de vida es más alto, el salario tiene zona desfavorable e impositivamente es injusto que los de acá tributen más que los de otra provincia. Para explicarlo en términos sencillos, con un sueldo que te compras los mismos litros de leche en Buenos Aires que en Neuquén, el que vive en Neuquén paga más impuestos, con lo cual se termina comprando menos litros de leche porque tiene que aportar más. Por eso creamos el mínimo no imponible diferencial para la Patagonia, lo eliminan, lo modificaron en el Senado, pero luego sacaron el capítulo y ahora lo van a volver a poner en diputados sin ese diferencial. El otro problema que tiene, además de los patagónicos, es Neuquén, porque eliminan la exención nosotros tenemos una exención por un artículo justamente de exenciones que permite que el 40% de los sueldos de los trabajadores públicos no esté alcanzado por ganancia, se llama dedicación funcional, y ahora lo eliminan de las exenciones, con lo cual va a estar grabado no solo todo el sueldo, sino ese 40% que no estaba grabado hasta hoy. Con lo cual Neuquén pasa a ser la provincia que más trabajadores va a incluir en el impuesto a las ganancias
proporcional por habitante, por supuesto, Sí, de sí. todo el país. O sea, los neuquinos son los más afectados. Y aún así el gobernador le da los votos para la ley base, para el paquete fiscal. Creo que es un gran error de Rolando, que es un socio silencioso de Milei, pero Milei entiende que el Estado es el enemigo del desarrollo de un país, y cuando se refiere a Estado se refiere al Estado nacional y a los Estados provinciales. Entonces es muy difícil acordar con un presidente que cree que sos el enemigo. Y a los gobernadores les sigue sacando cosas. Lo que pasa es que no nos podemos quejar, o cuando nos quejamos en la legislatura no nos dan los votos. Un ejemplo claro es, paró toda la obra pública de contratos que ya estaban firmados. Y así como te digo que no perseguimos a un médico en el sistema de educación que hace certificados trucho, tampoco perseguimos a la nación cuando unilateralmente te rescinde un contrato que está firmado y no le hacemos ninguna acción judicial. Deberíamos hacerle, porque no es la plata de Rolo, la de Darío Martino, la de Bruno, es la plata de la gente. Vos tenés que defenderla y corresponde que le inicie una acción judicial si no te está pagando un contrato, como cualquier contrato de cualquier vecino que nos puede estar escuchando. Entonces, creo que el paquete fiscal nos afecta más que a otras provincias, y eso también es muy malo, es recesivo. Y luego al RIGI, el problema que tiene el RIGI es que no van a hacer ninguna inversión nueva. Mirá, lo que se está haciendo en Vaca Muerta es aumentando y batiendo todos los récords de producción sin RIGI, sin ley base, sin mi ley. Sigue Eso funcionando veníamos haciendo y igual, seguimos sí. batiendo los récords. Y si a eso le suman las obras de infraestructura que está haciendo el sector privado, como el duplicar que se conecta en febrero, el triplicar que ya se licitó, el Punta Colorada, eso se está haciendo. Lo que les va a permitir al RIGI es hacer eso a un costo fiscal más bajo y después quedarse con los dólares afuera. Y ese es el gran problema. Todo esto lo estamos haciendo para que el país genere dólares. Ahora, si el RIGI les permite no liquidar los dólares en la Argentina, y la verdad que no les va a servir a la Argentina el RIGI. No van a venir inversiones nuevas, se va a hacer lo que ya se está haciendo, más barato, y van a dejar los dólares afuera. ¿Con qué plata se está haciendo lo que es las inversiones? En nuestra gestión se diseñaron, se planificaron para que se haga con la inversión del privado. Ahora se está haciendo con la tuya, Bruno. Cada vez que te arrimás un surtidor y pagás la nafta a un precio de países que no tienen crudo o no tienen refinerías, entonces es insólito que paguemos a precio internacional el combustible cuando el costo acá es más bajo. Bueno, con tu plata se está haciendo este, y con la de todo el que nos esté escuchando, y si se arrima un surtidor y paga 3 veces lo que antes te pagaba un tercio y ganaban mucha plata. Y te desafío que mires los balances de cualquiera de las refinerías de la Argentina hasta que asumió Milei. Todas daban súper ganancias. Sí. Ahora Milei le da el triple de precio por hacer lo mismo, y con esa plata están invirtiendo. Recién estabas mencionando esto, ¿no? Los surtidores, estaciones de servicio, la cuestión energética. ¿Cuál es tu mirada con lo que está sucediendo, con lo que pasó, ¿no? Con esta restricción que hubo en el consumo de gas en su momento con las estaciones de servicio de GNC y también algunas industrias, y con este error que se cometió, ¿no? Por parte del gobierno de paralizar la obra pública? Eso produjo que no se invierta en la cuestión del gasoducto tan importante que se viene desarrollando y que ha hecho que justamente se produzca este desabastecimiento. Tuvimos que recurrir a Brasil. ¿Qué está sucediendo? ¿Podemos correr riesgo nuevamente de entrar en una crisis energética en estos meses que encima se estima que bajas temperaturas sean bastante fuertes? ¿Cómo lo estás viendo vos y qué va a pasar si vamos a volver a incurrir en este problema de tener que comprar nuevamente, importar nuevamente gas, y si va a haber alguna solución a corto plazo con respecto a esto? Acá se dieron 3 cuestiones paralelas. Una ineficiencia de este gobierno, que hablan de ser los reyes del déficit y son realmente malos, y ahora te voy a explicar por qué. Solo para darte un dato, en los primeros meses de gobierno dicen que tienen déficit cero y ya le deben a las generadoras y a las productoras más de 2.200 millones de dólares porque no le han pagado. El problema es que el vecino que no paga la luz y el gas se lo van a cortar, al país no se lo cortan. Pero ineficiencia, desconocimiento y un fundamentalismo absurdo de decir no hago más obra pública, la paro toda, como dijeron en diciembre. Yo en diciembre salí a alertar, muchachos, si quieren no hagan obra pública, pero la reversión del gasoducto norte, las plantas compresoras tienen que ponerlas, y la segunda etapa Néstor Kirchner, porque si no nos va a salir más caro. Bueno, ¿qué pasó? No pusieron las plantas compresoras, que tenían un costo de 40 millones de dólares, y este invierno, por no tener esa planta compresora, a la Argentina le va a salir 450 millones de dólares adicionales por pagar gas a $12 el millón de BTU de un barco, en vez de llevar gas de Vaca Muerta a $3.50. Poniendo la planta compresora,
hubiésemos aumentado la capacidad de transporte de Vaca Muerta y nos ahorrábamos esos barcos. Ahora hay una segunda demostración de inoperancia y desconocimiento, que fue comprarle a Bolivia $21 el millón de BTU. Para que tengan una idea, cuando estaba yo en la gestión pagábamos $9 el millón de BTU de Bolivia y no teníamos el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, al tenerlo y hubiesen hecho la reversión del gasoducto norte con obra pública, hubiésemos llevado 5 millones adicionales de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta a $3,50 en vez de comprar a 21, una barbaridad lo que le van a pagar a los bolivianos, y terminamos pagando más caro y terminamos perjudicando a una provincia como Neuquén, que además de haber cobrado regalías por ese adicional de gas, podría tener los trabajadores en los puestos de trabajo, más pymes trabajando. Así que ahí se demuestra una gran inoperancia. Y te decía que el tercer factor es un fundamentalismo absurdo, ratificado por la Mondino, que dijo que no hacía falta hacer gasoductos, por el ministro de Infraestructura, que era ministro y lo echaron, que dijo exactamente lo mismo, y el secretario de Energía. Si hubiésemos hecho esa obra pública de las plantas compresoras y la reversión, nos hubiésemos ahorrado en este invierno, por solo de lo que se le compra a Bolivia, $185 millones, y de lo que no pudimos llevar por no haber hecho la planta compresora, $450 millones. Entonces los reyes de la administración son un desastre. Y esto es lo que está pasando. Nos perjudica a nosotros, y sí, porque ese gas podría haber salido de Neuquén, pero perjudica a las arcas de todo el país. Con la plata adicional que gastamos de comprar más caro, hubiésemos hecho la reversión del gasoducto norte y la planta compresora. Y ¿sabés, Bruno, lo peor de todo? Que ¿quién va a hacer esa obra? El Estado. La licitó ahora, después del invierno. O sea, vamos a llegar tarde. El fundamentalismo de que no hay que hacer obra pública se lo perdieron donde no da el sol, y lo terminan haciendo después del invierno, gastando innecesariamente más dinero. Por eso digo que son muy malos y perjudican mucho el país. Tienen un acompañamiento y un trabajo en redes que se muestran como eficientes y realmente son tremendamente ineficientes. Nosotros hacíamos un repaso por los indicadores que va mostrando la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, todos los números van dando bajo, los cierres de las cuentas sueldo también, que va mostrando una retracción en el empleo registrado, ¿no? En blanco. Los números siguen dando en baja, y a pesar de eso, el gobierno y su equipo económico sigue mostrando que el plan es un plan efectivo, que de hecho hasta lo mencionó también, ¿no? Que producto de esto puede llegar a reescribir la teoría económica y que puede llegar hasta recibir un premio Nobel. Económicamente... Pero Bruno, si me permitís, Bruno, ojo que el plan de ellos es bueno para lo que ellos lo quieren aplicar. Claro, completamente. O sea, es malo para la gente, pero para lo que tienen... Ellos quieren bajar el costo salarial en Argentina y lo están logrando con recesión. O sea, hoy ellos empezaron a plantear que vamos a echar los ñoquis, pero hoy está expulsando el sector privado, gente. Con esta recesión, yo te hablaba de la industria hidrocarburífera que sigue creciendo por el plan de infraestructura que diseñamos. Pero, por ejemplo, en Neuquén son 40.000 los trabajadores petroleros, son 700.000 los neuquinos. Claro. Si vos ves el resto de las áreas, vas a ver que la actividad cae, la recesión es muy fuerte y el sector privado está expulsando gente. Y cuando le venga la factura de gas con el incremento, ¿qué va a hacer un panadero? ¿Va a echar al empleado o se va a quedar sin gas? No, va a echar al empleado porque si no, no puede hacer gas si no tiene, no puede hacer pan si no paga el gas. Y eso se va a ver todavía multiplicado en esa recesión, esa desocupación que hace que baje el costo laboral. Ahora, de lo que ellos pensaron, y es Caputo el presidente, no es Milei lo mandan a hacer las giras internacionales de la ultraderecha, pero quien está gobernando es Caputo. A él está dando resultados porque todos sus socios están ganando más plata haciendo menos, pero a la gente le está yendo mal. Por eso nosotros decimos que los resultados son malos, pero para su forma de pensar la cosa pública, el Estado y la actividad económica van bárbaros. Tienen el empleo a la baja, el precio, el costo salarial a la baja y capacidad de exportar y dejar los dólares fuera, que es lo que siempre pidieron. El problema es que a la Argentina le va mal.
Darío, no te queremos robar más tiempo. Preguntarte cómo estás viendo vos el armado, o si se quiere, porque lógicamente la llegada de Milei irrumpió en todo el arco político, generó un cimbronazo en casi todos los partidos, ha generado cimbronazo, hasta los propios que acompañan, ¿no? ¿Cómo ves posicionado hoy actualmente al peronismo, sobre todo, de cara a este fenómeno que llegó a la Argentina, que está complicando la vida de los argentinos? ¿Cómo lo estás viendo? Yo, en lo personal veo que todavía siguen acomodándose las piezas, siguen generándose las internas que son lógicas en cada uno de los bloques y partidos, pero en este caso el peronismo aún no logra acomodarse en una situación sumamente compleja. ¿Cuál es tu lectura a nivel nacional, donde todavía no hay señales de un abroquelamiento y algún plan para poder revertir esta situación? Mira, Milei acaba de ganar, todavía no cumplió el año de gestión y primero nos ganó la forma de hacer política y de comunicar. En esto necesitamos más Brunos. El peronismo quedó vetusto en ese sentido de cómo comunicar y cómo contar el proyecto político. No porque sea malo, sino que intentamos contarle que en el mano a mano a cada vecino, a cada afiliado, a cada ciudadano, y la gente ya hoy te escucha, pero más presta atención a otra forma de comunicación. Y ahí Milei nos sacó varios años de ventaja al peronismo. Luego, en cuanto al proyecto político, el de Milei es un desastre y las consecuencias van a ser muy malas. Y el peronismo, si no gobierna, por un mejor proyecto político que tenga, no da resultados. Nosotros estamos viendo hoy cómo destruye cuestiones. Por ejemplo, hablábamos del incentivo docente. Cristina, o la gestión anterior, digo Cristina porque fue quien la creó, pero Alberto lo siguió sosteniendo. El incentivo docente para todos los docentes era una forma de redistribuir un impuesto y federalizar ese ingreso, que era un ingreso que le cobraban a las motos, a los autos, a los barcos, y se redistribuía para que llegue a todo el país. Bueno, Milei lo saca. La obra pública que llegaba a todo el país, Milei la saca. Y así vamos viendo cómo va retirando una de las formas de redistribución del ingreso que se venía sosteniendo. Bueno, si el peronismo no presenta un proyecto político y lo comunica bien, de manera moderna, ágil, como ahora la gente se informa, y vamos a estar en problema. Ahora, si aprendemos eso, yo creo que el proyecto político puesto al lado de Milei, la gente va a terminar eligiendo el nuestro. Igual va recién un año. Yo no creo en esto de que el peronismo no se reorganiza. O sea, tampoco es válido intentar hacer golpismo, que se vaya Milei. Milei tiene que gobernar los 4 años, lamentablemente. Nosotros lo que tenemos que tratar de que legislativamente no tengan las leyes para hacer cualquier barbaridad y privatice todo, venda todo y entregue el futuro de los argentinos. Pero tiene que gobernar los años que tiene que gobernar, y el peronismo se va a ir organizando y presentando una propuesta política, y quédate tranquilo que lo va a hacer. Tiene la obligación, como partido político, ideológicamente, como peronista, tenemos la obligación de llevar una propuesta a la Argentina que le vaya mejor con los trabajadores en su puesto de trabajo, no desempleados, y en eso se va a estar trabajando. Ahora, ¿está o no abroquelado? Y mirá, en el Senado votó el bloque junto, en diputado la mayoría sigue estando. Ahora, faltan sectores del medio que siempre están viendo de un lado para otro, que a veces juegan con nosotros y logramos mayoría y a veces no. Argentina tiene muchos votos de derecha. Recordá, después del 2001, cuando estuvo todo ese proceso y caótico que le fue mal a todo el mundo, la derecha se presentó a las elecciones y decía que fueron separados, pero sacó el 40% si lo sumas a todos. Entonces siempre tiene votos. Si nosotros no somos inteligentes y nos sumamos y superamos ese 40%, vamos a estar en problemas. Y eso se va a hacer con un proyecto político que la gente entienda que es con ellos adentro, con ellos en su puesto de trabajo, incorporando a sectores que en los últimos años no se le prestó atención, o sectores nuevos que aparecieron y no tenían ninguno de los derechos de los cuales hablamos. Por eso te decía, ¿qué me importa si yo no tengo los derechos? Sobre todo los que estaban en la informalidad, y a esos tenemos que hablarles, y después tratar de que los gobernadores aliados o con una formación más peronista estén acá adentro y no estén enfrente. Pero para eso hay que trabajar el año que viene en las elecciones legislativas, fortalecernos para sostener leyes y que Milei no siga avanzando sobre derechos, y en el 2027 llevar la mejor propuesta que tengamos, que no tengas duda que la va a tener el peronismo.
Coincido, Darío, en esto que ha pasado poco tiempo, pero evidentemente la ansiedad y con el acelere, ¿no? que ha traído todo este derrumbe, ¿no? En lo económico, en un montón de cuestiones sociales también, ha hecho, ¿no? que esto haya una exigencia por parte de los que comulgan, ¿no? con las ideas del peronismo o una oposición a Javier Milei. Hay una ansiedad, ¿no? Es cierto, han pasado tan solo 6 meses, pero pareciera que pasó mucho tiempo y hace esto, ¿no? A la necesidad y a las ganas de que finalmente esto concluya lo más rápido posible, ¿no? Pero adhiero a la idea de que tiene que concluir y democráticamente tiene que ser justamente cambiado esto y que finalmente se pueda lograr, ¿no? Es el peronismo el que más tiene que defender esto, Bruno. Es el peronismo el que más tiene que defender esto porque ha sido el peronismo el que más golpe de Estado ha tenido. Entonces tiene que entender los legisladores, los presidentes, los gobernadores, los intendentes están en ese lugar por el voto del pueblo y se van de ese lugar por el voto del pueblo, de ninguna otra manera. Darío, agradecerte el tiempo, los minutos que nos has brindado para poder conversar y seguramente pronto vamos a estar en comunicación nuevamente. Nos vemos, gracias. Chao, Darío, gracias. Buen día. Estuvimos conversando con Darío Martínez, diputado provincial por Unión por la Patria. El inicio de la conversación tenía que ver justamente con lo que estábamos planteando con este proyecto de ley que se presentó en la legislatura de la provincia de Neuquén, que daban cuenta de este incentivo a los docentes de la provincia a través de este proyecto de ley que, bueno, justamente implica que aquellos docentes que asistan de manera regular, sin ningún tipo de falta, a excepto de 3 faltas dentro de ese trimestre que se evalúa, bueno, justamente tienen un plus. Esto ha generado controversia dentro de los sindicatos, como así también justamente en aquellos que se opusieron a este proyecto de ley, que fueron los diputados por izquierda y Darío Martínez de Unión por la Patria, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con respecto a eso. Lógicamente también no podíamos no hablar de la situación que se está viviendo en la República Argentina. Hemos dialogado de esto que va sucediendo en la provincia, cómo este régimen del incentivo a las grandes inversiones también impacta fuertemente en la provincia y eso también cómo se va trasladando en la economía. Hicimos un repaso también por justamente cómo está parado hoy el peronismo, no solamente provincial, sino también nacional, de cara a lo que va sucediendo en esta oposición un tanto diluida, ¿no? Que es real, ¿no? La ansiedad de que la situación o una oposición sea un poco más firme ante lo que va sucediendo, ¿no? Lógicamente es cierto, ¿no? Han pasado tan solo 6 meses y se exige, ¿no? Que la oposición logre una regularidad, ¿no? Si se quiere, en esta oposición. Y bueno, es un tanto complejo, ¿no? Poder exigirlo en tan corto tiempo, pero bueno, evidentemente el peronismo tiene la capacidad de poder organizarse, tiene la capacidad también de realizar autocríticas puertas adentro, ¿sí? Si se quiere, no se exterioriza tanto esas autocríticas, sí se hacen puertas adentro, pero esto produce también que, bueno, se vayan generando ciertas dudas en relación a esta organización, esta abroquelación o este aglutinamiento del sector peronista para hacerle frente justamente a las políticas del actual gobierno de Javier Milei. 10:49 en la República Argentina, 10 minutos restan para llegar a la